7 de la mañana con 25 minutos, continuamos entonces con más aquí en De 6 a 9, empezamos ya con los temas políticos, a conversarlos con nuestros invitados. Así es, estamos con Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular, y con Javier Velázquez Quesquén, congresista de Concertación Parlamentaria. Queremos hablar con ellos en relación a la solicitud del fiscal de darle 25 años de cárcel a Daniel Urresti por el caso Bustíos, hablar también de la reunión de mañana, importante en los partidos políticos y otros temas de coyuntura. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por este pedido del fiscal que pide 25 años de cárcel para Daniel Urresti por el caso Bustíos. Hay mucho sobre este caso, ¿no? Sobre todo las reacciones que ha causado alrededor. Empecemos por aquí. Bueno, yo creo que en un país como el nuestro nadie tiene corona, este es un proceso que tiene mucho tiempo. Lo que yo sé de la parte formal, porque la parte no he leído el expediente, pero el fiscal que ha planteado la acusación había anunciado hace 3 semanas atrás que a fin de mes entregaba su dictamen. Entonces lo que hace el señor Urresti siempre es victimizarse, se inscribe unos días antes en el Partido Nacionalista y ahora a un tema que es estrictamente jurídico penal le quieren dar una connotación política. Resulta que ahora la señora Humala, la pareja presidencial, que están duramente cuestionados por el incremento de las propiedades inmobiliarias y de recursos no justificados, ahora ven fantasmas en la prensa, en el APRA, en el fujimorismo. Hasta el día de anoche, el señor Urresti quiere agrede a la señora, la esposa del señor Bustíos, que está siendo utilizada. Yo creo que la utilización política al tema le está dando él. Sale a decir que va a subastar su carro que le han dado como general, pero 3 semanas atrás había hecho un contrato. Qué bueno que los ministros ahora puedan tener ingresos para contratar inmuebles en Asia para pasar las vacaciones. Es una muestra de la frivolidad que hay en el gobierno. Pero diré que este es un tema estrictamente jurídico penal. Si sentamos el precedente de que una persona que está siendo procesada por un hecho que debe aclararlo, no digo que es culpable, se escuda inscribiéndose en el partido de gobierno y el presidente, el jefe de Estado, que por mandato de la Constitución está obligado a hacer que se cumplan las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial, comienza a insultar al Ministerio Público, eso sí afecta gravemente a la institucionalidad. Eso a mí me preocupó mucho, aunque no está ligado con el tema Urresti, pero está ligado al tema de su esposo y las investigaciones que se hacen. El tema Urresti también se ha pronunciado. Pero cuando dice mamarrachada y salvajada, hablaba del tema de su esposa, no del tema Urresti. A mí me preocupa mucho que el presidente de la República se refiere así a una institución del Estado como la Fiscalía. Además, yo creo que el doctor Sánchez Velarde está haciendo un trabajo muy imparcial, es una persona de carrera en el Ministerio Público, y cuando pone en tela de juicio la dotación del Ministerio Público, supone que el jefe de Estado, que debe aplicar o actuar con un principio de neutralidad porque él es el encargado de hacer cumplir las decisiones judiciales, supone que ya tomó partido, y que por el solo hecho de que han soltado pues este distractivo político que es el señor Urresti, ahora pretende darle una connotación política a un tema judicial. Por eso creo que los políticos no nos debemos meter en el tema del señor Bustíos. Yo creo que sí me solidarizo con los agravios que ha recibido la señora, la esposa del periodista Bustíos, de parte de este señor Urresti, ¿no? Ya, pero es muy apetitoso para que políticamente no sea utilizado el caso Bustíos. ¿Cuál va a ser la posición finalmente tanto del APRA como del fujimorismo sobre el caso Bustíos y sobre el caso Urresti, teniendo en cuenta que sí es peligroso que efectivamente el presidente Ollanta, que es el presidente de todos los peruanos, esté atacando constantemente el trabajo de la justicia peruana? A ver, jurídicamente no tenemos nada que objetar en cuanto a la denuncia que ha hecho el fiscal. El Ministerio Público es independiente y tiene que hacer su labor. Aquí nadie tiene corona, como bien se ha dicho. Y qué casualidad, ¿no? El mejor ministro que ha salido con una popularidad de acuerdo a las encuestas del presidente Humala es acusado. Inmediatamente el propio presidente Humala quiere dinamitar, y esto hay que decirlo con claridad, dinamitar una institución como el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal y es el único que debe hacer las denuncias o archivarlas, en algún caso. En este caso, un fiscal valiente, que se ha enfrentado y ha dicho, el señor para nosotros, para el Ministerio Público, tiene una responsabilidad penal y esta tiene que ir a un proceso penal. O sea, aquí no hay ningún tipo de corona para nadie, el señor tendrá que ir a un proceso penal. Aunque el día de ayer se ha querido victimizar, y esto por supuesto es lamentable que un medio de comunicación le dé cabida, que van a hacer seguramente una teletón ahora ya para el señor Urresti, pues para que pague a los abogados. Esto me parece ya un capítulo más de alguna novela en la que él es el director, el autor y el actor principal.
que no nos cabe duda también que es el propio señor Urresti el que está manejando también este tema para hacer cortinas de humo sobre este caso y bajar la llanta un poco, vamos a decirlo criolladamente, a la propia investigación. O sea, ya no se habla sobre la acusación fiscal, sino se habla, el pobrecito, el ministro, que no tiene dinero para contratar abogado, pero sí tiene para irse a vacacionar a Asia con $2.000 mensuales, o va a hacer una campaña para pagar su abogado con y ya no se habla sobre la acusación en sí. Pero acá ¿no hay una... sí, perdóname, claro. pero políticamente, quiero señalarlo también, a nosotros como el fujimorismo no nos preocupa el señor Urresti, hay que decirlo así. ¿Están seguros? Por supuesto. Primero, no sabemos si va a ser candidato porque hay una norma dentro de su estatuto, salvo que lo vayan a cambiar, seguramente que lo van a cambiar para que el señor participe. Pero nosotros políticamente no nos preocupa. El que debe estar preocupado es él por la investigación penal y por la acusación, ¿no es cierto? Pero políticamente a nosotros no nos preocupa el señor Urresti. Si quiere participar en política, que participe. Pero eso sí, vamos a ser vigilantes para que el uso de los recursos públicos no sea inmediato o no sea utilizado los recursos públicos por este señor y por el partido de gobierno. Si me permiten ambos la postilla, el caso Bustíos a ustedes nunca les interesó en lo absoluto hasta que Urresti estuvo metido en la colada y ligado al gobierno. Se equivoca. El tema Bustíos lleva años en investigación y nunca fue tratado por ningún político, ¿no es cierto?, en un espacio de televisión, por eso hasta que Urresti se involucró. Pero te digo lo siguiente. Eso es la mejor muestra de que hay que garantizar la independencia. ¿Por qué Así tendríamos es. los políticos? Así es. ¿Por qué en el gobierno de Alan García nosotros tendríamos que habernos metido en el proceso de impulsarlo a favor o en contra? Hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. Y quiero decir, a nombre de la Dirección Nacional del APRA, nosotros no tenemos nada que ver en este proceso. Por eso creo que yo haría mal si juzgo que está bien o está mal la imputación que hace el fiscal. La Constitución establece que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, es un organismo independiente. Entonces, si el fiscal tiene sus plazos, tiene el argumento para imputar o no responsabilidad a las personas. Lo que hay que dejar es que los jueces hagan su trabajo. Pero si nosotros como partido aprista dijéramos, ¿sabe qué? El señor Díaz es culpable, tomaríamos partido y haríamos mal, como lo está haciendo el señor Humala. El señor Humala, como jefe de Estado, sale y dice, me suena sospechoso que ahora lo acusen cuando ni bien asumió como ministro este señor, hubo el duro cuestionamiento a que una persona procesada por asesinato sea ministro del Interior. ¿Qué dijo el señor Urresti? Que le había contado eso al presidente de la República, y el presidente de la República le dijo, no me interesa eso, ve tú cómo lo arreglas, pero tú vas de ministro. Entonces, no le estamos dando una utilización política a un tema que es muy sensible, que tiene que ver con violación de derechos humanos. Porque si sentamos el precedente y que ya no vamos a ver el tema porque el señor Urresti no tiene abogado y va a subastar el carro que le han dado como general, entonces, con ese criterio, todos los que están siendo procesados por violación de derechos humanos tienen que correr la misma suerte. Pero sí va a haber utilización política porque estamos hablando de un potencial candidato, ¿no es cierto?, del nacionalismo, y ustedes también están estás en equivocada, campaña. no es candidato al nacionalismo, es el candidato del señor que está en Bolivia, es el candidato, es el que lo ha llevado hasta Bolivia, es el candidato de Martín Belaúnde, es el candidato de Óscar López Meneses, es el candidato que va a ser el mascarón de prueba, que va a tapar el tema de las propiedades inmobiliarias. Lo que sea, pero ayer se ha despachado diciéndole al APRA y al fujimorismo, todos supuestamente tratándolo de descalificar moralmente, pero no dice nada de los aliados, del señor de Coteva. Entonces es candidato de todo esto, es un distractivo y no nos genera mayor preocupación. Perfecto, ¿no? Pero en el fondo, y es parte de lo que piensa la opinión pública, porque hay que ponernos en todos los ángulos también, y es que es potencialmente un rival, porque hay cierto sector, y no hay que dejar de reconocerlo porque tiene alta popularidad y es el candidato de cierto sector, ¿no es cierto?, que es potencialmente un rival para el fujimorismo y es un rival para el APRA. A nosotros los únicos nos preocupa lo siguiente: la señora Humala no ha desechado la posibilidad de ir al Congreso. Está haciendo la utilización indebida de los programas sociales. O sea, no puede haber un candidato al Parlamento, a la presidencia de la República, que esté utilizando los programas sociales. Si ella va a ser candidata, debería apartarse. Además, a ella nadie la ha elegido para ser conductora o coordinadora de los programas sociales. De tal manera que eso es lo único que nos preocupa, que este gobierno quebrante el principio de neutralidad que debe tener en el proceso que viene. Por eso es que no creemos en la famosa reforma política y en los llamados... Hacia allá vamos. Se va a hablar mañana de reformas electorales necesarias y ustedes no van a estar, ustedes han dicho que no y ustedes van a discutirlo hoy. Sí, no deberían estar en un tema tan delicado como ese. A ver, podríamos estar o no podríamos estar. Hoy día vamos a definir ese tema con la presencia de nuestra lideresa Keiko Fujimori, pero hay un tema. Nos llaman nuevamente
ahora que las aguas están turbulentas de hace unas semanas, que se cambiaron a los ministros por pedido expreso también de un grupo de la oposición, pero nos llaman para salvarles un poco para lanzarles la boya, porque estaban inmediatamente naufragando. Nosotros hemos dicho con claridad, vamos al diálogo, pero con temas concretos, con una agenda concreta y con resultados. ¿Qué cosa hacemos yendo a hablar con un primer ministro, a tomarnos un café? ¿Pero la para reforma solucionar... electoral no es un tema concreto? Sí, pero lo vamos a tratar el día jueves, ha sido tratado ya en algunos casos en el Congreso, en la Comisión de Constitución. O sea, no hay un tema, digamos, sustantivo. Se ha hablado de la DINI, por ejemplo, de desactivar la DINI, no está desactivada. Por ejemplo, es en primer momento. No han hecho ningún tipo de investigación contra este reglaje que se ha hecho a los líderes políticos, a los políticos de oposición. No hay ningún tipo de resultado. Pero han dicho que serán designados en un máximo de 10 días, los reorganizadores de la ¿Y DINI? los resultados de la denuncia que se ha hecho? El escándalo que ha habido, el reglaje a la primera, a la vicepresidenta, tampoco ha habido ningún tipo de resultado. Y a ella también suspendió los aportes. Entonces, creemos que no están las condiciones para ir a sentarnos a dialogar con el presidente Humala. Ya hemos dicho que vamos a colaborar siempre que haya que colaborar. En el momento que hubo este tema del espionaje en favor de Chile por todos malnacidos peruanos que lamentablemente han vendido información a Chile, inmediatamente estuvo nuestra lideresa Keiko Fujimori para dialogar con el presidente ¿Cómo van a ir, sobre este entonces? tema. Bueno, vamos a evaluarlo, hoy día se va a decidir. Personalmente creo que no debemos ir al diálogo. Me preocupa que dos partidos importantes como los que ustedes representan no ganen en cancha con sus temas. Y una cancha abierta es el espacio de diálogo que Ana Jara propone. Perdón, te digo lo siguiente. O sea, el Congreso es un espacio, pero este es otro. No hay que ganar en la cancha. Te voy a decir lo siguiente. Varias veces Te digo en lo la agenda siguiente. nuestros Lo que voy a mostrar lo siguiente. Este es un monólogo del gobierno. Este es una tregua. Este es una caricatura de diálogo. Y lo voy a decir por lo siguiente. ¿Quién puso el tema de la DINI después de esa reunión a puertas cerradas? ¿Quién puso el tema de la DINI y el salario mínimo vital? El Partido Nacionalista, la señora Nadine Heredia. Ahora ponen el tema de la famosa reforma política que se va a discutir el jueves en el Pleno. Pero además quiero decir y denunciar algo. El gobierno se comprometió a reorganizar la DINI para acabar con aquellas partes del sistema que estaban reglando ilegalmente. Primero, no es responsable. Segundo, se comprometieron a enviar un proyecto de ley para cambiar la ley, o sea, los candados al sistema de inteligencia para evitar este tipo de perforaciones, de indebidas utilizaciones, no se hacen a través de decreto supremo. ¿Cuál es la tomadura de pelo? Que 3 días antes de la convocatoria de este nuevo diálogo, vía decreto supremo, el gobierno se va a reorganizar a sí mismo. Esa es una burla. Entonces, segundo, estos son temas. El tema de la reforma política es un tema en la que el gobierno primero debe predicar con el ejemplo. Están siendo duramente cuestionados por haber utilizado indebidamente 21 millones de soles, que no se sabe el origen, y dicen que es una persecución política. ¿Qué autoridad moral? Pero además, ellos tienen a Solidaridad Nacional, tienen al Perú Posible, tienen los votos para hacer la reforma que quieren en el Congreso. En el Pleno nosotros vamos a votar en todo aquello que sea a favor de una reforma que los peruanos quieren, pero este no es un tema que le interesa al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie le interesa la inversión, el empleo, que no haya pobreza, que no haya desnutrición crónica infantil. Lo que el país está viendo es que la señora Jara y la señora Heredia quieren meter un tema de la reforma política del voto preferencial o no, cuando sí es importante, no son temas que tienen que ver con el bolsillo de los peruanos. ¿No será que en realidad todos los partidos políticos, ninguno tiene en realidad la voluntad política para hacer los cambios importantes, como el voto preferencial, como el tema de los recursos? Oye, nosotros somos ¿Cuáles son los temas importantes, Carla, que al ciudadano de a pie, si me permite, lo que está sucediendo con el Partido Nacionalista, ¿no es cierto?, con el tema de los fondos y el tema de los recursos, es porque efectivamente hay una coladera en el tema del tema de la campaña. No ha sido sancionado, el APRA no ha sido sancionado. Pero para que no suceda, pero para que no suceda eso se supone que tiene que haber la reforma, pero ustedes no quieren que haya cambios. ¿Cómo que no quieren? Sí queremos. Sí quieren, entonces vayan a discutirla. Pongan sus votos en la mesa. No, son 130 parlamentarios. ¿Cuántos son del APRA? 4. ¿Cuántos son del gobierno? Nacionalismo, de Perú Posible, de Unión Regional, de Solidaridad, que son aliados. Ustedes son tienen los votos suficientes. Somos 36. Sumados los de concertación. Hemos dicho con claridad que vamos a apoyar la reforma en el Congreso de la República con nuestro voto dentro de la comisión. Son 66. Lo vas a ver el día jueves, el día de la votación. Son solamente 66 votos que se necesitan. O sea, el gobierno, si tuviera voluntad política para hacer esta reforma, sobradamente lo pueden hacer sin nosotros. Nosotros vamos a aportar ahí. Ustedes se jactan
de tener una vida política. ¿El APRA cuántos años de vida política Casi tiene? 90 años. ¿Y el fujimorismo cuánto 20 tiempo? años. Ya, ¿no tienen la experiencia suficiente como para hacer, digamos, negociar políticamente? Y no lo tomen a mal con la palabra negociar políticamente, no, eso porque se tiene que ustedes se hacer resienten cuando siempre. se habla. No, se tiene que ¿No hacer tienen la siempre. experiencia para negociar los Carla, votos necesarios para una lo que el debida pueblo peruano reforma? está esperando no es que se sienten a dialogar y floreen. Lo que el pueblo peruano quiere es acciones concretas para solucionar sus Háganlo. principales Háganlo. problemas. No somos gobierno, Carla. Son la no somos principal gobiernos. fuerza opositora. En el del Congreso, dentro de lo que el pueblo nos ha elegido para eso, hacemos nuestro trabajo, nuestros proyectos de ley, presentamos nuestras iniciativas, pero además aportamos a las iniciativas del gobierno. Es el gobierno que tiene que dar la solución a los problemas, no convocando a los actores políticos. Este no es un tema de la señora Nadine Heredia, este es un tema del Parlamento. Así que el Parlamento va a hacer Así su es. trabajo. Nosotros como partido históricamente que tenemos mucha presencia en la política peruana, bien. estamos también interesados en la reforma política, pero tampoco podemos permitir que le hagan una utilización indebida a una Muchas institución gracias a fundamental ambos como por la haber ley. estado esta mañana con nosotros. Mil gracias. Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular, y Javier Velázquez, que es congresista de Concertación Parlamentaria. Tenemos más.